Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Toda la Biblia tiene un fundamento principal. Dios mismo expresa su amor y de qué manera quiere relacionarse con nosotros, sus hijos. Muchas de las veces nosotros tomamos un pasaje bíblico y porque no lo entendemos, pues no volvemos a leerlo. Eso es lo que ocurre con el libro que hoy empezaremos a estudiar. Y te invito para que te inscribas a Vida en la Verdad, porque emprendemos el viaje a través del libro de Levíticos, uno de los libros menos leídos, porque se encuentra una gran cantidad de sacrificios que se hacían en el antiguo tiempo y en ocasiones no nos da el interés de ir a él. Pero es hermoso. El fundamento de ese libro, igual que otros, es el amor de Dios y es la manera que Dios enseñó a su pueblo a relacionarse con él para que Dios estuviese al lado de ellos, como lo está en la actualidad. Entiendo que son ritos que en la actualidad no practicamos, pero son descripciones simbólicas del gran amor que Dios tiene por nosotros. Así es que, para no tomar más preámbulo, bienvenido a Vida en la Verdad y vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 1. Y recuerda, todo está en un fundamento, el amor de Dios al hombre y del hombre hacia Dios, incluyendo en la palabra hombre a la mujer. Levíticos capítulo 1 y versículo 1. Recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Vamos con calma y estudiemos juntos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Dios ya se encontraba en el tabernáculo construido por el pueblo, que todo hizo con mucha obediencia, mucha dedicación, tal y como Dios lo había dicho. Y entonces la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo, y allí en el lugar santísimo, donde se reunía con Moisés, Dios iba a darle instrucciones a Moisés, o le estaba dando instrucciones a Moisés con relación a todo lo que se iba a llevar a cabo en aquel tabernáculo. Y dice el versículo 2: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y va a ser de toros o becerros o de ovejas. Aquí Dios da la clase de animales que iban a ser aceptables delante de él. Y Dios no tiene un parámetro social. Él sabe que algunos pueden tener una vaca y otros no. También sabe que unos pueden tener una oveja y otros no. Pero leyendo este libro, en este primer capítulo también se habla de aves. ¿Por qué? Porque había gente pobre que no podía llevar un animal tan grande como un becerro o una oveja, pero podía llevar un ave. Y recuerden, es un libro que habla de sacrificios.
Pero el sacrificio entendemos que fue introducido y enseñado e instruido por Dios desde que el hombre erró o pecó o comió del fruto prohibido en el huerto del Edén y fue puesto fuera del huerto del Edén, y Dios mismo tomó pieles de animales y cubrió los cuerpos de Adán y Eva. Pues eso entendemos que fue el primer sacrificio, y de esa manera tanto Adán y Eva como Caín y Abel supieron y entendieron que era necesario llevar ofrendas y sacrificios a Dios como el único Dios del universo y el creador de todas las cosas y de nuestras propias vidas. Así es que Dios les decía, miren, debe de ser de este tipo de animales, y es lo que está explicando Dios a Moisés. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, o sea, un becerro, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Este versículo nos dice claramente que era algo que las personas iban a hacer voluntariamente. Todo parece indicar que cuando a alguien se encontraba con una necesidad de que algo ocurrió en su vida que estaba fuera del orden que Dios le había enseñado, o que sabía que estaba incorrecto delante de Dios, pues podía no saber nadie, pero si él sabía, podía llevar un animal para que fuese sacrificado delante de Dios. Pero este animal podía ser, si era becerro, está dando las instrucciones Dios, y debería de ser sin defecto, lo ofrecerá. También dice si de su voluntad, y también dice el lugar, que es a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Observemos, es un tamaño más grande, un animal grande, entonces a la puerta lo llevaban y era de voluntad, lo cual significa que esto llegaba una persona con ese animal a la puerta del tabernáculo y ahí se llevaba a cabo un sacrificio. Pero entendamos que este sacrificio tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios tienen una relación, son sombras, son símbolos del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Por eso es la razón de que Dios siempre dice que debe de ser puro, que debe de ser sin mancha, que debe de ser completo y que debe ser sano prácticamente, que no tuviera defectos visibles, que al checarlo pudiera mirarse que se procuraba seguir la instrucción de Dios. Sin defecto debería de ser, y de toda voluntad. Eso lo vamos a explicar en este video. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Nosotros ya hemos estudiado esta condición que Dios dijo, o esta instrucción, de que antes de que se hiciera el sacrificio, la persona que lo presentaba ponía sus manos sobre la cabeza del sacrificio del animal. La razón por la que se hacía es que en ese momento se hacía la ley de la sustitución. Todo lo que había en la mente y en el corazón de la persona era transmitido
aquel animal inocente y sin defecto. Y era una manera que había el intercambio de lo acontecido. Otra de las cosas que ocurría era de que el hombre, la persona que lo presentaba, el animal, tenía que entender que la paga del pecado es la muerte y que solamente con derramarse la sangre a través de la muerte de un ser inocente que no tenía nada que ver con su pecado, podía haber expiación, o la otra palabra es reconciliación. La verdad que aquellos sacrificios que se hacían solamente cubrían el pecado, no lo quitaban, porque no eran sacrificios, digamos, perfectos, como lo es el sacrificio de Cristo. Aquí es una sombra de un bien venidero y también es una instrucción que nos enseña para entender lo que hizo Cristo por nosotros. Así es que el versículo 4 es lo que se nos indica. Y una vez que había aquel intercambio de lo acontecido a través de la imposición de manos, pues se llevaba a cabo digamos, la reconciliación para que el hombre o la persona fuera libre de su culpa que se transmitió a aquel animal que se iba a sacrificar. Esto es importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque fue exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Nosotros éramos los que merecíamos la muerte en la cruz, pero Él nos sustituyó. Fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar, llevó nuestro pecado, el justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos. Y es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Versículo 5. Entonces, observen lo que se va a hacer. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí hay algo importante que debemos notar. Observemos. Debemos notar que el que lo degolla no es el sacerdote, sino es la misma persona que lo lleva. Repito, esto se hacía porque necesitaba entender, concebir dentro de sí mismo, desde su corazón y en su mente, de que la paga del pecado es muerte y solamente había remisión de pecados, reconciliación a través de la sangre rociada sobre el altar. Eso es lo que indica aquí. Si no se hacía bajo las instrucciones que Dios estableció, no era acorde a la voluntad de Dios y aquel sacrificio no cumplía los requisitos que Dios había puesto para el pueblo y para que el pueblo tuviera una relación con él. Entonces, una vez que la persona que llevaba el animal degollaba al animal, porque tenía que ser degollado apropiadamente como Dios lo indica. Y el asunto que a través de eso la sangre se podría fluir, porque se corta el cuello o el pescuezo, dirían algunos, del animal. Entonces la sangre se colectaba y la sangre la daban a los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, y estos la rociaban sobre el altar. Y así se cumplía la remisión de pecados a través de la sangre
que el mismo libro de Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y recuerden, esto es una sombra de un bien venidero, son símbolos del sacrificio de Cristo, y es necesario que lo entendamos porque hay otras cosas que nosotros vamos a comprender en este estudio de Levíticos. Ahora bien, versículo 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. La palabra desollará quiere decir que le quitará la piel. Y después lo iba a destazar o cortarlo en sus piezas principales. Versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Lo cual significa que todas las cosas iban en el orden apropiado que Dios estaba diciendo. Y recuerden, aquí es Dios mismo el que está explicando de qué manera se iban a llevar a cabo los sacrificios. Y está explicando Dios a Moisés, ¿por qué? Porque ya está el tabernáculo y los sacrificios van a empezar a fluir, van a empezar a llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque la gente tenía la necesidad de relacionarse delante de Dios correctamente, entonces iba a ocurrir todos los días. Así es que el mismo que lo degolló, que era el que había llevado el animal, era el mismo que iba a quitarle su piel y el mismo que iba a destazar o cortarlo en sus piezas. Después dice el versículo 7 que los hijos de Aarón, los sacerdotes hijos de Aarón, iban a poner la leña ordenadamente en el altar del holocausto. Y el versículo 8 nos dice, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y necesitamos notar esta importancia que se narra aquí. ¿Y por qué es importante? Porque en los sacrificios de esta índole, Dios dice claramente que lo primero que se va a poner para que sea quemado en el altar, observemos, dice la cabeza y la grosura. La grosura de los intestinos. La cabeza y la grosura de los intestinos. Y esto es sumamente importante. Y lo vamos a mirar cuando nosotros miremos el significado o la interpretación hermenéutica o lo que nos enseña la Biblia con relación a esto y por qué se hacía así. Entonces, observemos, se ponía la cabeza primero, se ponía la grosura de los intestinos y luego, en el versículo 9, dice que el que había llevado el animal, dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En este versículo 9 termina lo relacionado con un becerro. Entonces, primero se ponía la cabeza, después la grosura de los intestinos. Dice que los intestinos, el que llevó el animal necesitaba lavarlo junto con sus piezas. Y después los hijos de Aarón lo acomodaban arriba de la cabeza y de la grosura que estaba ya puesta en el altar, y entonces era quemado como un olor grato a Dios, como una ofrenda encendida. ¿Por qué dice que se debe de acomodar así, de esa manera? Bueno, mis amados hermanos, vamos a mirar el lado interpretativo. ¿Por qué Dios
decía de esa manera. Y lo primero que vamos a mirar es que hay algo muy importante. Todo debe de hacerse de una voluntad de corazón y con un entendimiento. Lo primero que necesitaba entender la gente es de que cuando alguien pecaba era un asunto grave que podía pagarse con la muerte. Entonces, nosotros vamos a ir al libro de Ezequiel, porque todo el pueblo lo entendía. Ezequiel, el profeta, entendía perfectamente lo que se necesitaba llevar en el templo a cabo o delante de Dios, todos estos asuntos. Y en el capítulo 18 del profeta Ezequiel, versículo 4, observemos lo que dice Dios a través del profeta. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Lo dice también en el mismo capítulo 18, versículo 20. Empieza diciendo, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. Porque lo dice también en el Nuevo Testamento, Romanos 6:23. Está perfectamente coordinado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué hacían ese sacrificio? Por una razón de que ellos entendían que la paga del pecado es muerte. Entonces, fueron instruidos por Dios para que sustituyeran sus personas a través de aquellos animales y que ellos pudieran reconciliarse con Dios por lo que habían hecho. Entiéndase eso, y Dios mismo está dando las instrucciones de cómo se llevaría a cabo el sacrificio. Otra de las cosas es que no era un sacrificio nada más, bueno, llevo un sacrificio y todo está bien. Porque entonces entramos en otro asunto que nos enseña la manera que Dios lo explicó y lo instruyó. Era un asunto del corazón, por eso dice voluntariamente. Por eso dice que la persona va a venir voluntariamente a traer aquello. Entiéndase eso. Y luego iba a hacer algo de trabajo él, porque tenía que degollar mientras pensaba que la paga del pecado es muerte y se iba a derramar la sangre por el pecado que él cometió. La persona lo iba a hacer. Iba a partir sus piezas, y él sabía que cuando se colocaban las piezas en el altar, primero era la cabeza, después eran la grosura de los intestinos, después todos los intestinos y sus piezas, y todo se quemaba en el altar. ¿Por qué primero la cabeza y la grosura de los intestinos? Porque era un símbolo de que era de toda voluntad. Recuerden que en la mente, en la cabeza, en la mente debería de entregarse aquel sacrificio, entenderlo, y también de todo el interior. ¿Qué significa esto? Significa exactamente lo que dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, que es algo que se enseña constantemente en el pueblo de
de los judíos, en la comunidad querida de los judíos, y dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que nos dice. Entonces, cuando se presentaba el sacrificio, se ponía la mente de todo corazón, de toda voluntad. Se ponía la grosura, que es con toda tu interior o con toda tu alma, y luego se ponían las piezas fuertes del sacrificio, que son las partes del cuerpo, y con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Y aquello era un asunto de corazón. No era un ritual nada más como llevo un animal porque ya pequé. No, era un entendimiento que llevaba al hombre desde su interior a relacionarse con Dios. Ese era el propósito de Dios. Entonces, cuando le preguntaron a Cristo que de qué se trataba, cuáles eran los mandamientos más importantes, pues Cristo lo dijo, tanto en Mateo como en Marcos. Y yo voy a leerlo en Marcos 12:30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo, primero, tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué? Porque ese era el motivo por lo cual se ponía primero en el sacrificio la cabeza, la grosura, los intestinos. Recuerden, toda la mente, todo el alma, todo el corazón, y luego toda la fuerza. Nadie debe de hacer nada al forzado. Deberemos de entender que hemos de amar lo que Dios dice que debemos de amar. ¿Por qué? Porque allí consiste nuestra relación con Dios. Y nosotros vamos al libro de los Salmos y miremos cómo lo entendían perfectamente las personas que amaban a Dios. El libro de los Salmos 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Todas las cosas eran de corazón, de voluntad, y no por un simple rito. Entiéndase eso. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que nuestro Dios bendito instruyó al pueblo de Israel a cómo restaurar, reconciliar su relación del pueblo, del hombre, cuando había pecado, que estaba haciendo división entre Dios y el hombre. Pero tenía que ser un acto de toda voluntad, de todo corazón, de toda alma, de toda fuerza, todo de tal manera que lo que se levantaba en aquel humo fuera simbólicamente, pero fuera agradable a Dios. Y recordando, eso es el sacrificio en sí, es un símbolo del sacrificio de Cristo. Pero allí en ese sacrificio que hemos descrito en Levíticos capítulo 1, está descrito la parte que le corresponde al ser humano, de presentarnos voluntariamente. Y repito, la palabra voluntaria no es, pues si quiero. Si quiero sí o si quiero no. Si tú eres del pueblo de Dios y eres lavado con la sangre preciosa del Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo, pues ciertamente tú has de amar las instrucciones de Dios. Ahora, ciertamente
nosotros no practicamos los ritos porque sabemos que el sacrificio perfecto ya ocurrió. Es Cristo que llevó a cabo esa perfección de sacrificio. Pero nosotros sí hemos de ir con voluntad pronta, sí hemos de ir de todo corazón, sí hemos de ir de toda fuerza, sí hemos de ir con todas las ganas. Entonces, Romanos 12, para terminar, mis amados, Romanos 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de presentarnos. Ya no vamos con un animal y hacemos aquel sacrificio. No, el sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre, pero nosotros sí presentamos nuestra voluntad, nuestro amor, el honor que debemos a nuestro Señor. Nos presentamos como sacrificios vivos para ser transformados, para seguir sus indicaciones, para amar de toda voluntad lo que Él nos instruye y nos dice de qué manera debemos de vivir, de tal manera que Él brille a través de nosotros y que nosotros seamos luminares en el mundo, porque hemos entendido que la paga del pecado es muerte y que esa paga del pecado nos pertenecía a nosotros, pero en la gracia de Dios, que envió a su Hijo a morir en esa cruz, y por su gracia somos salvos por medio de la fe. Ahora nuestra dedicación constante es de corazón, de voluntad, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con toda nuestra fuerza, a servir a nuestro Señor y a mostrar que realmente somos luz, porque servimos a aquel que es la luz sobre nuestra vida. Así es que, mis amados hermanos, ¿es importante aquello? Sí, entenderlo, porque nos explica lo que Cristo hizo. El sacrificio aquel es un símbolo de un bien venidero. Es una sombra de algo que venía para expresarse. Pero aquello representa la voluntad del hombre que hacía como Dios le había dicho. Y nos enseña a nosotros que lo mismo se nos pide, nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestro ser para servir a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Los espero para el próximo video. Y recuerda, inscríbete porque vamos a seguir estudiando el libro de Levíticos. Bendiciones.